El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana y vamos a tener el estudio de la palabra de Dios en Oseas, en el capítulo 6, versículo del 1 al 11. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Vamos a leer el versículo 2. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Vemos aquí en el versículo número 1 que está hablando de venir y que se vuelva a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Israel siempre fue un pueblo que estuvo en rebeldía y por eso les vino juicio. Y los enemigos arrebataban sus cosechas, sus bienes, y también los herían a muerte. Y unos quedaban gravemente heridos. Entonces, viendo el pueblo de Israel que estaban mal, ellos dicen, ¿verdad? Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Aquí ellos están mostrando un arrepentimiento falso, porque no lo están diciendo, haciendo de corazón. Y no había transparencia en el pueblo de Israel. No había rectitud en ellos. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos acerca de cuando fallamos, que tengamos un arrepentimiento sincero y también que seamos personas transparentes, sinceros, que seamos personas rectas, que no andemos en una vida doble. Y en el versículo 2 nos habla, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Bueno, aquí es una profecía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que está hablando Oseas, y para mi criterio es el acontecimiento más grande que existe, porque por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ahora gozamos de redención, de salvación, de vida nueva, vida eterna, de su gracia, y todo fue un cambio de dispensación. Y qué maravilloso, ¿verdad? Porque ahora podemos gozar de esa bendición tan grande de la redención, de la salvación, y podemos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Y
Esto nos enseña también que las profecías de Dios se cumplen, porque esto se dijo no sé cuánto tiempo atrás, antes que viniese el Señor Jesucristo, y se cumplió. Así de que, gloria a Dios por esto. Vamos entonces a continuar con el versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta, su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En el versículo 4 nos dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Entonces los israelitas estaban arrepintiéndose, pero era un arrepentimiento que pronto se desvanece. No había una integridad en ellos, en el pueblo de Israel. Y que Dios nos ayude a nosotros, que cuando andemos por malos caminos, que nos arrepintamos, pero que haya el fruto, y entonces ahí vendrá ¿verdad? Que digamos, no hago esto, porque esto no agrada a Dios. Y con la ayuda de Dios se puede dejar de hacer aquello malo, la fornicación, el adulterio, las pasiones desordenadas, la mentira, el odio, la venganza, la maldición, tantas cosas, ¿verdad? Que sabemos que son malas, y con la ayuda de Dios podemos vivir como al Señor le agrada, porque Él ha prometido ayudarnos, dice en Isaías 41:10, siempre te ayudaré, dice. Así de que vamos a continuar en el versículo 5. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Dios tiene sus servidores que amonestan a su pueblo. Así que, hermanos, estemos preparados, ¿verdad? Cuando un hermano nos está aconsejando, ¿verdad? Cuando hay una amonestación, que prestemos atención, y que Dios, Él es fiel y Él siempre nos ayuda. Y su palabra, que penetra como espada de doble filo hasta lo profundo de nuestro ser. Muy bien, que qué bueno que Dios, Él nos va instruyendo, nos va dando, dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces Él nos va alumbrando para que no tropecemos, para que veamos, percibamos, aquí hay peligro, ¿verdad? Aquí me voy por ¿verdad? Por este lado, y así, ¿verdad? Dios nos va instruyendo a través de su palabra,
Y lo lindo es que Dios nos ayuda, hermanos. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que en la dispensación de la ley decía, no hagas esto, haz esto, pero no había quien ayude. Pero en la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos ayuda, ¿verdad? A ser obedientes, a seguir su palabra. Muy bien, entonces vemos esto y como dice en el versículo al final, la sentencia de Dios es evidente. Cuando nosotros andamos en rebeldía, cuando nosotros no queremos obedecer a Dios, entonces será evidente como la luz el juicio de Dios, la sentencia. Y así es, hermanos. Pero si andamos en obediencia, viene la bendición del Señor hasta que sobre y abunde. Así que, hermanos, lo que puedo decir es que no estamos solos. Dios está con nosotros y Él es nuestro ayudador. El Señor es nuestro ayudador. Y vamos a continuar con el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí Dios dice claramente, bueno, no quiero cosas falsas, dichos. Lo que quiero en verdad es misericordia, como dice su palabra, en lugar de sacrificio. Quiero que me conozcan más en lugar de holocausto. Mire qué tremendo, ¿verdad? Y yo voy a pedir a Sarita, por favor. Mateo 12:7. Dice, y si pusieseis, ¿qué significa misericordia? Quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Ok, entonces, pero antes quiero decir que Dios lo que pide, no religiosidad, que dejemos la religiosidad porque es tremendo. No me da vergüenza decirlo porque como un testimonio, pero muchos años viví religiosamente y ahora doy gracias a Dios que Dios me va liberando de esto y como dice su palabra, ¿verdad? Él nos va llevando de menos a más para bien. Y así de que Dios no quiere religiosidad. Lo que Dios quiere es que vivamos esa misericordia, que seamos misericordiosos. Muchas veces el orgullo nos hace personas crueles y que despreciamos en lugar de ser compasivos. Y Dios lo que quiere es que seamos compasivos, ¿verdad? Dios era compasivo, el Señor Jesús. Cuando Él caminaba en la tierra, Él lloraba, ¿verdad? Y decía, yo quiero tenerlos bajo mis alas, oh Jerusalén, pero tú no quieres, no quisisteis. Entonces la compasión es importante, hermanos, que nos dolamos del dolor, de la necesidad del prójimo y que no solamente nos dolamos, ¿verdad?, sino que hagamos algo por los necesitados,
por los que sufren, por los discapacitados, y que los tengamos en alta estima. Y dice también ese versículo 6, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces lo que Dios pide es que no está pidiendo sacrificios ni holocaustos, ni ofrendas. Lo que Él está pidiendo es diciendo el Señor, quiero que me conozcan más, porque conociendo a Dios es que nuestra vida va cambiando, Dios la va transformando, la lleva en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Y yo voy a pedir a Bertita que lea. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios. Y qué bonito, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y se acuerda también lo que dice en San Mateo, que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es conocer a Dios. Cuando estamos leyendo su palabra, estudiando su palabra, estamos conociendo a nuestro Dios, Dios de amor, Dios de bondad, Dios generoso, y nos vamos enamorando más del Señor. Así de que eso, ¿verdad? Que nos preguntemos en este momento, ¿estoy leyendo la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leí la palabra de Dios, que estudié la palabra de Dios? Que nos hagamos la pregunta, ¿verdad? Y que pidamos perdón a Dios. Porque muchas veces ahí tenemos nuestra Biblia ahí, ¿verdad? En la mesita de noche, y ahí está guardadita. Y a veces se nos olvida que tenemos Biblia, ¿verdad? Y entonces, en ocasiones, ¿verdad? La utilizamos, pero es necesario que cada día nosotros tomemos la Biblia y la leamos y la estudiemos. Esto lo digo también, ¿verdad? Para mí, porque yo necesito también esa palabra, ¿verdad? Que me exhorte, que me anime para buscar más a Dios. Muy bien, entonces vamos a leer en el versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Entonces los israelitas, ¿verdad? Ellos habían traspasado el pacto y habían pecado contra Dios, como nos dice su palabra, ¿verdad? En el versículo 7. Mas ellos, cual Adán, ¿verdad? Que Adán también traspasó, ¿verdad? El pacto, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Entonces, cuando nosotros traspasamos el pacto es la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Cuando nosotros traspasamos el pacto, ahí pecamos contra Dios. Así de que Dios nos ayude, hermanos, y como dice su palabra, que el enemigo pone en nuestra mente, no, tú no puedes obedecer toda la palabra de Dios, tal vez alguno, ¿verdad? Mandamiento,
Pero Dios dice en su palabra, y es lo que vamos a creer. Él dice todo. Qué maravilloso, ¿eh? Él no dice alguno o algunos. Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que podemos, con la ayuda de Dios, obedecer todo lo que su palabra nos manda. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Porque esta es obra de Dios, del Espíritu Santo, quien nos ayuda. Y aún lo más difícil, ¿verdad? El Señor nos ayuda a cumplir. Gloria a Dios. Y muy bien, vamos entonces a ver en el versículo 8 lo que dice: Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Galaad, una ciudad de malhechores, manchada de sangre. Entonces los israelitas estaban en la ciudad viviendo como ellos quieren, nada que ver con Dios. Y ellos vivían haciendo su propia voluntad, se habían olvidado de Dios, lo habían apartado de ellos, y en esa vida estaban ellos viviendo mal, siendo malhechores, porque lejos de Dios, sin Dios, ¿qué podemos hacer? Solo el mal. Por eso era una ciudad, Galaad, de malhechores, que estaban haciendo, que iban de mal en peor, pecando, haciendo daño a su prójimo, a sí mismos. Y dice también, ¿verdad?, que estaba manchada de sangre la ciudad. Según puedo percibir, es que había así como hoy en día mucha violencia, mucha delincuencia, mucha muerte, homicidio, por nada, ¿verdad? Te voy a dar $100 y anda y mátame a fulano. Y ya por eso, ¡pum! Era algo tremendo, ¿verdad? Manchada de sangre. Y veamos lo que dice aquí en el versículo 9. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Mire qué tremendo, porque no solamente, ¿verdad?, aquellos que van el domingo a la iglesia, sino también los servidores de Dios estaban en una vida de malhechores. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. Así de que esto es verdad, los servidores de Dios estaban tan mal que acechaban a sus víctimas para robar y matar. Mire que no solamente robaban estos hombres, entre paréntesis, servidores de Dios, no solo robaban, sino también mataban. ¡Qué tremendo! Había tanta maldad. Y vamos a ver aquí en el versículo 10,
En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Casa de Israel se prostituye. Actos de inmoralidad o idolatría, ¿verdad? Los israelitas estaban en una vida desenfrenada en inmoralidades, como vemos hoy en día, ¿verdad? Tanta inmoralidad, y es bien triste. Yo hasta lloro, hermanos, cuando sé de algún conocido que se ha desviado, digo, me duele el corazón. Y entonces, hermanos, así está el mundo. Casa de Israel se prostituye. Actos de inmoralidad o idolatría, la idolatría. ¿Tienes algún ídolo en tu vida? Bueno, es hora de sacarlo en el nombre de Jesús y poner en el corazón, en el trono, a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar con el versículo 11, que dice: para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Esto es, los de Judá, ellos vivían una vida con más cordura, más sobrios que los israelitas, porque acuérdense que se había dividido el pueblo de Israel, ¿verdad? El reino del norte y el reino de Judá. Pero los de Judá estaban con más cordura y más sobrios. Estaban con Dios. En cambio, los israelitas ya no estaban con Dios, ya se habían apartado completamente. Pero aquí, ¿verdad? El profeta les dice, ¿verdad? Dándoles una palabra de que se cuiden, porque a los de Judá, porque no somos perfectos y vendrá el momento en que caemos, ¿verdad? Y fallamos, cometemos un error grave, entonces tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces, que no vayan a caer en el error de como despreciar a los israelitas, los de Judá. Por eso dice aquí, ¿verdad? Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo, ¿verdad? O sea que aquí, ¿verdad? Nos enseña que tenemos que ser misericordiosos, compasivos, como vimos en los versículos, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De ser misericordiosos, como dice el Señor, ¿verdad? No quiero sacrificio, sino misericordia. No quiero holocaustos, sino que me conozcan más a mí, a Jehová de los ejércitos. Entonces, eso es, ¿verdad? Que si vemos un hermano que cae en un pecado, que no lo despreciemos, sino más bien que seamos compasivos con él y que oremos por él y que lo ayudemos para que él se restaure y no andar en orgullo. Entonces, porque yo le voy a pedir a Berta que lea 1 Corintios 10:12. Y con esto vamos a terminar, hermanos, esta enseñanza bíblica. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es la palabra, ¿verdad? Que necesitamos cada día, hermanos, ¿verdad? El que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad?
no despreciar a aquel que ha caído, no mofar, sino más bien, como dice su palabra, el que piensa estar bien, mire que no caiga, porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar, ¿verdad? Así de que sembremos compasión, hermanos, sembremos misericordia, sembremos amor. No, pero es que ya me la ha hecho una, y 2, 3, y no sé cuánto más. Sembremos amor, sembremos compasión, sembremos el perdón, hasta 70 veces, 7, que perdonemos. Así de que también nosotros vamos a ser perdonados, porque nosotros no somos, ¿verdad?, que toda la vida andamos montados en caballo blanco, ¿verdad? Vendrá el momento en que vamos a fallar, porque somos humanos, ¿verdad? Y el humano es voluble. Así de que preparémonos espiritualmente, hermano. Así cuando venga el enemigo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Como dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta pronto.